Gloria a Dios. Dios bendiga. Buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos, todos los hermanos, familiares. Tu amigo pastor Augusto Pérez por aquí nuevamente. Estamos en una serie que empezamos hace unas semanas. En el primer video que hablábamos de la situación de la pandemia. Tocábamos tanto el antes como el durante como el después de esta pandemia y mencionaba dos puntos acerca de la salvación es condicional aunque es gratis y la profecía es condicional también. Les recuerdo que estamos bajo la cobertura del Ministerio Casa de Restauración con los pastores Adriano Jacobo y Clara de Jacobo. Un saludo y un abrazo para ellos. Estamos ubicados en la calle Trinitaria número 1, en el sector San Carlos, frente a la Universidad UTESA. Pues bien, les decía, a manera de introducción de lo que tratábamos en ese primer video, tocamos dos puntos acerca de las condiciones de salvación, condiciones de profecía. En el video del lunes, este lunes que acaba de pasar, de esta semana, profundizamos la parte de la salvación, sus condiciones, y profundizamos un poco más, nos fuimos un poco más allá, y nos fuimos a las condiciones de que para mantenernos unidos al Señor y así mantenernos unidos a esa salvación. El día de hoy vamos a tocar el tema de la profecía y acerca de los profetas y la profecía hay muchos mitos que vamos a tratar hoy. Dicho esto, le voy a introducir con un tema. Sucede que muchas veces pensamos que hay cosas que son solamente para un tiempo, mientras que la palabra de Dios permanece para siempre, pero aún así también los dones y el llamamiento de Dios dice que son irrevocables, y mientras el Espíritu Santo esté obrando a través de su iglesia, todos sus dones, todos sus ministerios estarán activos. Otro punto también, en el Antiguo Testamento se habla mucho de pastores, pero no había pastores como los que hay hoy. Eran pastores precisamente de ovejas, literalmente. Pero cada vez que se habla de pastores, de que descuidaron sus ovejas, de que descuidaron su pueblo, está hablando del liderazgo. Y ese liderazgo es un liderazgo civil o familiar, un liderazgo político o de palacio y un liderazgo religioso o sacerdotal. Y cada vez que el Señor habla de eso en sus profecías en el Antiguo Testamento, de esos tres liderazgos que está hablando. También tenemos que tomar en cuenta que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, o antes, por lo menos antes de Cristo y antes de Pentecostés, se posaba en personas seleccionadas de tiempo en tiempo, estos llamados los profetas principalmente, y el Señor hablaba a través de ellos, hacía a través de ellos, entre otras cosas. Luego de Pentecostés se cumple una de las profecías que decía que ese derramar del Espíritu seleccionado iba a ser sobre toda carne, y se cumplió en Hechos 2. Y dice la palabra que el Espíritu repartió dones a los hombres por orden de Cristo, quien los tomó pues a lo más bajo y a lo más alto y repartió dones a los hombres.
Gloria a Dios. Vamos entonces, sabiendo esto, a iniciar y nos vamos a ir a la palabra y usted se va a dar cuenta que la palabra se va a explicar ella sola. Yo acataré algunos puntos y lo expandiré, pero la palabra, si usted lee lo que le voy a dar, habla por sí sola. Vámonos a Jeremías capítulo 28. Vamos a leer versos 8 y 9. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 28, 8. Dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido que es profeta y que Jehová en verdad lo envió. Gloria a Dios. Déjame darle un poco de contexto. Aquí Jeremías está en el palacio y está corroborando la palabra tanto dicha por él como por otros profetas, de que por la desobediencia de Israel el Señor había decidido entregarlos en manos de los caldeos de Babilonia, de Nabucodonosor, y que serían cautivos por 70 años y otro grupo sería esparcido por toda la tierra, lo cual así mismo sucedió. Dicha profecía no era simplemente de que porque habían pecado, se habían desviado de su camino, sino también si no retrocedían de ese mal camino, le iba a suceder. ¿Qué pasa? Había otro grupo de profetas en el palacio, encabezado por Ananías, que ellos, por defender su posición, sus beneficios de parte de la nobleza, de parte del rey, de sus súbditos, de parte de la clase política del momento, ellos solamente profetizaban palabras de bien o palabras de aliento, de bendición, o sea, todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo gracioso. Eso era lo único que ellos le predicaban. Le profetizaban solamente lo que ellos querían oír, mas no lo que Dios había decidido para el pueblo. Bien. En esta ocasión viene Jeremías y le dice: óyeme, ¿qué te pasa? Los profetas que fueron antes de mí, antes de ti, lo que profetizaban era guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras, contra muchos reinos. O sea, lo que le está diciendo es, nuestro ministerio no es profetizar casa, profetizar alegría, profetizar bienestar. Nuestro trabajo es profetizar lo que el Señor ha decidido, corregir, advertir de castigo y predicar el arrepentimiento. Ese es nuestro trabajo. Y aún le agrega más: cuando algún profeta profetice bienestar, cuando se cumpla, entonces se sabrá que es profeta de Jehová. Ahora bien, hoy, en nuestros días, cuando un profeta viene en corrección, cuando un profeta viene advirtiendo castigo, cuando un profeta viene pregonando arrepentimiento, lo tildan de loco. Pero ese es el llamado del profeta. Y es válido antes y después de Cristo. Antes y después es válido. Ese es el trabajo del profeta. Mas nosotros lo tomamos como que se lo está inventando, como que está loco, como que lo que te está hablando, etcétera, 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 y lo denigramos. Pero cuando ese viene y te profetiza casa nueva, vehículo nuevo, trabajo nuevo, bendición aquí, bendición allá, ahí se profeta para ti. Pero ¿qué dice Jeremías 28? Que es al revés. Que es al revés. El llamado del profeta es para corregir. El llamado del profeta es para encaminar. En un segundo
en un segundo tramo, un segundo puesto, entonces el profeta te puede declarar lo que viene en futuro en bien para ti. Pero eso es en una segunda aplicación de su ministerio. El principal es corregirte y encaminarte. O sea que cada vez que un profeta venga con palabra de Dios para corregirte, tómala. Cada vez que algún profeta por ahí diga, viene un terremoto, sepa lo que es así. Es así. Ahora, y aquí entramos en la segunda parte de esto. ¿Cómo funciona entonces el don de profecía, o el ministerio de la profecía? ¿Cómo funcionan las profecías? Resulta que todas esas profecías que están en el Antiguo Testamento se amarran a una condición dada. Y por ejemplo tenemos el ejemplo de Jonás con Nínive. Había un edicto de Dios para Nínive de ser destruido por su desobediencia, por su rebeldía. Pero si ellos se arrepentían y se devolvían de sus malos caminos, entonces la destrucción no llegaría. Entonces hay condiciones de cumplimiento. Toda profecía está atada a condiciones. Y usted me podrá preguntar, y cuando el Señor hacía profecías hacia una nación X, por ejemplo, profecía contra Tiro, profecía contra Amón, contra Moab. Sí, pero si usted lee bien, cada una de ellas dice que fue por algo que hicieron. O sea que ya la condición estaba dada. Ya ellos hicieron y no se arrepintieron, por tanto viene castigo. Sigue cumpliéndose la misma condición. Hay una condición de cumplimiento y es ahí donde nosotros nos perdemos. Que el profeta tal dijo que iba a pasar tal cosa y no pasó. Claro. Eso depende de lo que usted hizo o de lo que esa nación hizo a favor o en contra del cumplimiento de esa palabra. Hay responsabilidades, tanto de los profetas como de los que reciben la profecía. Y eso lo vamos a ver ahora. Ezequiel capítulo 3. Búsquenlo. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Y aquí describe el funcionamiento del llamado profético principal. Dice Ezequiel 3, capítulo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ese es el llamado del profeta. Ese es el llamado del profeta. Cuando yo dijere al impío, verso 18, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice el verso 19, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20, si el justo, se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare, verso 21, para que yo peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. Señores, aquí describe perfectamente cuál es el llamado del profeta. Y añade responsabilidades tanto al profeta como al profetizado.
y lo vamos a resumir. Responsabilidades del profetizado. Si escucha la palabra por parte del profeta, su amonestación, y actúa a favor de arrepentirse y cumplir la palabra que le toca, salva su alma, la destrucción no llega. Ahora, si ignora la palabra de Dios, morirá en su pecado. Sencillo. Ahora, el complicado es la parte del profeta. Tiene mayor carga. Mientras el profetizado simplemente tiene que obedecer o no. Y ya tú sabes que si le llega destrucción o no le llega, si se arrepiente o no se arrepiente, la parte del profeta es un poco más complicada. La parte del profeta es como sigue. Él tiene la responsabilidad de decir la profecía, de advertir al profetizado. Lo advierte, si lo advierte, el profetizado actúa de acuerdo, se salva el profetizado y se salva el profeta. Si le dice, si lo advierte, y el profetizado rechaza la profecía, muere el profetizado, pero el profeta cumplió con su parte. Esa sangre no correrá por sus manos. Y si el profeta decide no decir la profecía, el profetizado no sabrá, o el Señor le hará saber por algún otro lado. Pero si se pierde, por él no decirlo, cuando el Señor le mandó, esa sangre correrá por su cabeza. O sea que la responsabilidad del profeta es grande, enorme. Pero nosotros los profetizados también tenemos responsabilidad en el cumplimiento de esa profecía. Pecaste, el Señor te advierte. Si haces caso de la advertencia, la destrucción no llega. Así de sencillo. Ahora, si no haces nada a favor de parar eso, te va a llegar. Así funciona la profecía, así de sencillo. Y eso no ha sido abolido. Es la palabra de Dios dicha a través de la boca de un hombre. Cada vez que usted profesa la palabra de Dios, usted está profetizando. En un sentido básico. Ahora, el no cumplimiento de esto acarrea dos escenarios. Primero, el profeta, al no cumplir con esto, puede hacer errar al pueblo. Pero hay otra que es bien fea. Cuando el pueblo hace errar al profeta. La primera parte, cuando el profeta hace errar al pueblo, se describe en el mismo Jeremías capítulo 23, verso 13. Jeremías 23, verso 13. Dice, en los profetas de Samaria, eso es Dios hablando, he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen,
no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y le agrega el verso 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí en este verso confirma lo que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 3. La responsabilidad del profeta, su llamado. Pero aquí vemos un grupo de profetas, y no solamente habla de los profetas, porque al inicio de ese capítulo 23 menciona a los pastores, de lo que le estaba hablando en la introducción, que habían dejado de lado, habían descarriado a las ovejas por su descuido. O sea que estamos hablando del liderazgo de la iglesia que está descarriando a las ovejas. Ojo aquí, estamos hablando del liderazgo de la iglesia que está descarriando las ovejas, encaminándolas en doctrinas de error, y en un postrer estado lo va a acarrear incluso a una perdición. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Que los profetas se envolvieron en adulterios, que hablaban mentiras. ¿Cómo adulteran? ¿Cómo entran en idolatría? Como hablaba de los líderes en el principio del capítulo 23. Sencillo. El principio de la idolatría es otro Dios que no es Dios. Hoy nosotros hacemos cosas y personas, dioses por encima de Dios. Lo hacemos. Y el error aquí también se acarrea cuando las personas toman la figura de un hombre como su norte y no Dios. Quitamos la figura de Cristo del medio y ponemos a un hombre. Peor aún, estos se ponían ellos en la posición de Dios hacia el pueblo. Eso es adulterio, eso es idolatría, y eso es lo que acarrea perdición. Y en el día de hoy, en estos días, se está cumpliendo, se ve. Y en la situación que estamos, está sacando a relucir estas personas de medio del pueblo. Dios está sacando a relucir todo esto, porque solamente Él puede sacar la paja del trigo, la cizaña del trigo. Solamente Él lo puede hacer, porque si lo hacemos nosotros, con un ramo de cizaña nos llevamos 10 trigos, por lo parecido que son. Y les quiero dar el ejemplo perfecto de este caso. Y cuando usted lo vaya leyendo se va a dar cuenta que es exactamente lo que uno ve en estos días. El ejemplo es Balaam. Y está en 2 de Pedro capítulo 2. Leemos el verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Estamos hablando de liderazgo, de una forma u otra, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense cómo aquí habla de la avaricia como una de las causas. Y era lo que pasaba con Ananías al frente de Jeremías. Él estaba defendiendo lo suyo. Estaba defendiendo su chequecito de parte del gobierno. Estaba defendiendo lo que recibía por parte de las autoridades o por parte del pueblo, del que fuere que le diera algo. No, déjame hablarle bien a esta gente para que me sigan dando. Yo no le voy a hablar lo que Dios quiere, yo le voy a hablar lo que ellos quieren oír. Y aquí está hablando de eso.
de lo mismo. Vámonos al verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, o sea que son hipócritas. Mientras delante de ti son una cosa, detrás son otra. Y gozan de esos deleites todos los días, contrario a lo que dice la palabra. Dice verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Verso 17, estos son fuentes de vida. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto es exactamente lo que estamos viendo en estos días, en los últimos años, décadas. Cómo estas personas, por beneficio propio, tuercen las palabras de Dios, acomodan las palabras de Dios, las adornan a favor de los que otros quieren oír, y no la palabra de Dios. Hacen errar al pueblo, pues les ocultan el plan real de Dios. Hablan de su propio corazón. Fíjense cómo tanto se parece lo que describe Pedro a lo que describe Jeremías en su capítulo 23. Es lo mismo. Lo mismo. Usted lo lea al pasito en su casa y después. Y usted se va a dar cuenta que es lo mismo, la misma descripción. Es el liderazgo haciendo errar. Por no cumplir ese mandamiento tan sencillo que fue recibido por Ezequiel. Como responsabilidad del profeta y del líder. Gloria a Dios. Pero ese es solamente el primer punto. Pasamos al segundo. Cuando el pueblo falla en esto y hace errar al profeta. Sí, esto es posible. Esto es posible. Y nos vamos a Ezequiel 14, verso 6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Este es el llamado del profeta. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, aquí está lo que estábamos hablando ahorita, quitan el lugar de Dios y ponen ese ídolo o esa persona o esa cosa en el lugar de Dios. O sea, para ellos es más importante esa persona que Dios. Para ellos es más importante ese objeto que Dios. Para ellos es más importante cualquier otra cosa que elijan que Dios. Y eso es llamado ídolo en la palabra de Dios. Seguimos el verso 7. Y establecido
delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Verso 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré del medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado por ese, y hablare palabra, sin que el Señor lo haya mandado, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Y esto sí lo vemos todos los días. Hay personas que no se someten a Dios, no obedecen a Dios, viven en pecado, aún yendo a iglesia, aún siendo cristianos, no salen de un continuo error, de un continuo pecado, están atados a ese pecado. Ellos lo saben, pero ellos mismos son también los mismos que andan buscando profecía aquí, buscando profecía allá, yendo a este profeta que allí habla Dios, que aquí habla Dios, que aquí habla Dios, que aquí allí habla Dios. Y aquí dice que el que hace eso, el Señor mismo lo va a meter en confusión. Le va a propagar aún más confusión de la que ya tiene. Porque está en desobediencia. Está en desobediencia. Si usted quiere que el Señor le hable, sométase. Deje que sea que Dios envíe al profeta a usted. No esté ande buscando profecía. Y mucho menos usted sabe en lo que está haciendo. No esté buscando de entremetido entre casa y casa y aquí iglesia y iglesia. No, eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Usted está acarreando maldición para usted y está poniendo en peligro a cada profeta al que usted va. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 14. Y este es el ejemplo. Aquí lo está diciendo. El pueblo desobediente pone en peligro de error a sus líderes porque no se someten. Porque no se someten, no obedecen los lineamientos de la palabra. Queremos estar como chivos sin ley, haciendo y deshaciendo, cuestionándolo todo y obedeciendo a nada. ¿Y de qué vale? Por aquí le tenemos el ejemplo. Y ya estamos terminando. A Aarón le pasó eso. Éxodo 32, del 1 al 6. Cuando Moisés estaba recibiendo de parte de Dios en el monte, el pueblo abajo se desesperó y dijo, no sabemos de Moisés, a lo mejor se murió allá arriba. Haznos tú un ídolo aquí para que nosotros lo adoremos. Y ese sea el Dios de nosotros. Y Aarón accedió a la presión del pueblo. Y pecó haciendo un ídolo, un becerro de oro. Cayó ante la presión de un pueblo que estaba descarriado, que no estaba encaminado, que era desobediente, que era rebelde. Él escuchó a ese pueblo y actuó a ese pueblo, y ahí está la consecuencia. Pero no pasó esa sola vez. A Moisés también le pasó. Y usted me dirá, ¿cómo? Claro que sí. A Moisés también le pasó. Cometió un error por culpa del pueblo. Números 20, capítulo 20, versos 7 al 12. Y este se lo voy a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación,
tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La presión del pueblo hizo a Moisés airarse y golpear 2 veces la piedra. Como quiera botó agua, sí, pero Moisés no hizo como el Señor le mandó. Por lo tanto, el Señor, por esta razón, es que Moisés despide al pueblo cuando va a cruzar el Jordán y se queda en el monte detrás. El Señor le dijo que no iba a entrar por ese error, pequeñito ante los ojos de nosotros, pero es una desobediencia. Y toda desobediencia delante de Dios, aunque nosotros los midamos de chiquito a grande, para Él es igual. Desobediencia es desobediencia. Rebeldía es rebeldía. Idolatría es idolatría. Señor es absoluto. Gloria a Dios. Dice Deuteronomio 34, y le dice a Jehová: esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Aquí está hablando el Señor a Moisés lo mismo. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, entre Bet-peor, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué el Señor ocultó los huesos o el cuerpo de Moisés? Déjeme decirle que Moisés, con lo que aprendió del error de Aarón y de su propio error ahí en las aguas de Meriba, él aprendió algo. El pueblo de Israel en ese tiempo, su corazón estaba volcado hacia la idolatría. Y Moisés aprendió de ese primer error y no lo volvió a cometer. Le voy a decir por qué. Dice 2 Corintios 3:13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido o habría de morir, según la traducción. Recuerden que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo o a la tienda a hablar con Dios, cuando salía, él salía igual como descendió del monte, con la cara resplandeciente con la gloria de Dios. Él vio esto, se acordó de los otros 2 errores y dijo: no, espérate, vamos a poner un velo. Y aquí explica el asunto. ¿Qué había detrás del velo que Israel podía fijar la vista? ¿Qué había detrás del velo que habría de ser abolido o morir? Bueno, detrás del velo nada más había 2 cosas: o el rostro de Moisés, o la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Ya sabemos que la gloria de Dios no perece, es eterna. Pues no estamos hablando de la gloria de Dios reflejada en su cara. Estamos hablando de Moisés. Moisés no quería que lo tomaran a él en el lugar de Dios, como ellos hicieron con el becerro. Él no quería eso, no quería otro error peor. Él lo vio. A mí no me van a hacer errar otra vez. Este pueblo rebelde no me va a hacer a mí caer en una condenación.
Y él instó a que solamente escucharan la palabra, mas no lo vieran a él. Hoy en día, muchos líderes quieren que el pueblo lo vean a ellos primero y no a Dios. Muchos líderes han acostumbrado a su grey a que lo vean a él. Yo soy el líder, yo soy el pastor. Mi palabra, lo que yo digo aquí, es ley. Lo que yo digo es palabra de Dios y no puede ser cuestionada. Gracias a Dios, en Casa de Restauración no es así. Se ha enseñado que Dios primero, Cristo primero, el Espíritu Santo primero, y luego entonces el liderazgo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí Moisés vio eso y prefirió ponerse el velo. Y usted me preguntará, ajá, ¿y cómo podemos saber eso? Fácil, el comportamiento de Israel lo dice todo. Y la respuesta de Moisés lo confirma. Si usted quiere, nos vamos a 2 de Reyes 18, verso 4, y con esto terminamos. Dice, él quitó los lugares altos, está hablando de uno de los reyes de Israel, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos, atención, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el desierto llegaron a una región que estaba poblada de muchas serpientes. Parecían que eran venenosas. Los mordían y el dolor era tremendo. El Señor le mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colgarla en medio de todo el pueblo. Y cada vez que uno fuera mordido por la serpiente, nada más tenía que mirar a la serpiente de bronce y automáticamente era sano. Perfecto. Pero miren ahora, aquí 2 de Reyes 18, que temporalmente estamos hablando de siglos después, todavía estaban quemando el incienso a un pedazo de bronce que en el momento que ellos cruzaron el Jordán ya era inútil, pues su propósito se había cumplido. Eso fue lo que vio Moisés. Ese error del pueblo lo iba a acarrear a él a error. Y ese es el segundo punto que estamos viendo. Cuando el pueblo rebelde y desobediente hace errar al profeta, hace errar al líder. Y esto lo confirma. Si eso fue con la serpiente, imagínense ustedes si ellos tuvieran los huesos de Moisés en su posesión. Ahí sí es verdad que no hay Cristo que valga, ni Ángel Gabriel, ni Miguel, ni ninguno. Iba a ser su Dios hasta la muerte, hasta que se extingan. Pues ese era el comportamiento de un pueblo rebelde. El pueblo rebelde de hoy está haciendo lo mismo. Al borde de la adoración de cosas, de objetos, de posesiones, de familia, familiares, de sus líderes, al borde de la adoración en lugar de Dios. Y el Señor está sacando eso a flote en esta situación en la que estamos. Pues estamos viendo muchas cosas alrededor. Les puedo mencionar algunas. Y esta me da hasta vergüenza. Vi líderes ofreciendo oración en contra del virus. Pero para hacer la oración había que mandarle el comprobante de que habían depositado alguna ofrenda. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Descarriando al pueblo. Si usted va a orar por sanidad, ore y punto. Esa pedidera no es de Dios. Eso de estar mendigando no es de Dios. Eso no es bíblico. Haga su obra, el Señor le va a suplir, por un lado o por otro. Deje que cada quien dé como le salga de su corazón. Están en esta misma línea que estamos hablando. La línea de todos estos hombres que se desviaron por esta. Por el amor propio, amor al dinero, posesiones, para mí, ese egoísmo, egocentrismo. Y esta situación en la que ellos se meten los hace salir del secreto de Dios, como dice en Jeremías 23, que no están en su secreto. Y dice en el mismo capítulo más abajo, que si hubiesen estado en su secreto, nada de esto acontece, sino que obedecen a lo que el Señor había mandado, a anunciar lo que le había dado como para anunciar. Desde el momento que usted sustituye el lugar de Dios, usted cae en error y pone en peligro de que otros caigan en error, desde el más chiquito hasta el más grande. Tanto el más chiquito puede hacer caer el más grande, como el más grande puede hacer caer el más chiquito. Esto es en dos vías. Entonces, vamos a cumplir con los lineamientos bíblicos. Vamos a cumplir. Líderes, vamos a cumplir. Ezequiel 3 y Ezequiel 33 no están de más. Jeremías 23 y Jeremías 28 no están de más. Todo está ahí. Si no, vamos a caer en error y vamos a hacer que otros caigan en error para mayor condenación todavía. Pueblo, obedece. Obedece. Deja de estar brincando de aquí para allá, de allá para acá como cabrito. Conviértete en oveja. Sométete. Sométete. Ya está bueno. Estos tiempos van a comenzar ahora de mal en peor, como dice la palabra. Esto es una pizca. Tal vez no sea inmediatamente, pero después vendrá algo peor. Y todo empieza aquí. Escuchar, buscar la palabra de Dios. Y aquí, tener a Dios en primer lugar. No desviarse de eso. Si nos desviamos, podemos perecer. Tanto física como espiritualmente. Esto no es relajo. Yo escuchaba un audio donde una señora decía, el diablo no está jugando a ser diablo, deje de estar jugando a ser evangélico. Yo le agrego, ni Dios tampoco está jugando a ser Dios. Deje de estar jugando a ser el hombre o la mujer. Reconcíliate con Dios. Este es el tiempo de reconciliarnos con Dios, de arreglar nuestra vida de adentro hacia afuera, de volvernos a unir a nuestro Creador, de volver nuestra esencia de lo que somos hoy, post pecado, al inicio, cuando Adán y Eva no habíamos pecado. Esa magnificencia, ese cohabitar con Dios a diario, en todo momento. Así como Adán y Eva vivían con Dios en todo momento. Eso es lo que Él quiere contigo otra vez hoy. Guiarte.
Pero no, queremos hacer lo que nos da la gana. Nosotros sabemos más que Él. Sabemos más que todos. Cuando en verdad no sabemos nada. Pon todo tu conocimiento como hombre, como mujer, todo tu conocimiento adquirido en tus años de vida, ponlo a un lado, vacíate y deja que el Señor te llene nuevamente. Es el tiempo, es el momento. No nos metamos en camisa de 11 varas nosotros mismos. No nos condenemos nosotros mismos. Aquí hemos visto que la profecía, el profeta es condicional. Su cumplimiento es condicional, depende de nosotros. Y aquí hay un amarre directo entre el mensaje del lunes y el de hoy viernes. Dios tiene un plan, pero Él no nos va a obligar. Él deja que nosotros decidamos si sí o si no. Pero ese sí y ese no tienen consecuencias, como lo hemos visto hoy, como lo vimos el lunes. Si usted no se somete, no va para ningún lado, no se evita. Sé fiel hasta la muerte, y yo no borraré tu nombre del libro de la vida. Fiel hasta la muerte. Y sí, en algún momento tendremos que ser así nuevamente. De ser fiel o morir. Así como inició la iglesia, así mismo va a terminar. Igual. Nosotros no somos superiores a los primeros. En ninguna manera. Somos un solo cuerpo, igual. Y en muchos países es así. No puedes andar con la Biblia. No puedes profesar a Jesús, porque te matan al instante. Ahora imagínense que eso sea a nivel global. Entren ahora al redil y prepárense a ser fiel hasta la muerte. Es el tiempo. Que el Señor le bendiga mucho, que el Señor le guarde. Voy a tratar de que todas las semanas haya un video, todos los viernes, con una enseñanza nueva. De acuerdo a lo que el Señor nos dé, así lo haremos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amigo, familiar, hermano, iglesia, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.